¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Hace algunos años, mi familia decidió internarme en un centro de rehabilitación debido a problemas con el alcohol y otras sustancias. Mis parientes tomaron esta decisión porque yo estaba fuera de control y ya había tocado fondo varias veces, sin mostrar ninguna intención de cambiar y seguir adelante con mi vida. Me encantaría poder contar dónde ocurrió esto, pero no puedo revelar los detalles por mi seguridad. Puedo decir que el centro estaba en una antigua casona en las afueras de una ciudad, ubicado en una de las muchas carreteras que salen del Estado de México. Desde el principio, noté un comportamiento extraño entre los pacientes y el personal del centro de rehabilitación. Por ejemplo, por la noche se podían escuchar a varias personas caminando por los pasillos y murmurando cosas. Entiendo que en un lugar de esta naturaleza es necesario estar siempre alerta, especialmente de noche, porque los internos pueden intentar escapar. Pero bastaba con una o dos personas haciendo la ronda, no varias. Además, una vez al mes se escuchaban ruidos muy extraños provenientes de una zona fuera del centro, a la cual ningún interno tenía acceso. Estos ruidos duraban aproximadamente 1 hora y media. Al principio me costaba mucho identificar y diferenciar los sonidos porque estaban muy lejanos, pero era como una mezcla de canto, música y gritos ahogados, como si la boca de alguien estuviera tapada mientras gritaba. Obviamente, las primeras veces que noté cosas extrañas, pregunté al personal del centro, pero siempre me daban respuestas ambiguas o simplemente no respondían. Por eso dejé de preguntar. Otra cosa extraña es que los internos con casos más graves, aquellos cuyos vicios eran tan fuertes que acababan en el centro para evitar la prisión, casi no tenían familia. Los que tenían no podían regresar con sus familias, aunque fueran declarados limpios. También noté que tenían una especie de cicatriz en la muñeca izquierda. Parecía una marca hecha con una hoja de afeitar en forma de pequeño triángulo con un punto en el medio. Los problemas con el vicio me hicieron pensar que era improbable que conocieran a alguien antes de estar ahí y la portaban siempre en silencio, como si tuvieran vergüenza o significara algo malo. Estos pequeños detalles extraños, que teóricamente no estaban conectados, empezaron a dejarme paranoico. Mi situación y comportamiento comenzaron a llamar la atención del personal del centro y su actitud hacia mí empezó a cambiar gradualmente, al punto de sentir que me trataban con hostilidad. El momento en que comencé a sentirme atacado fue cuando la comida que me daban tenía un sabor extraño. No era excesivo, pero noté que no era el sabor usual de esos alimentos, y esto también pasaba con los jugos. La situación se volvió insostenible cuando, en una ocasión, perdí la conciencia después de tomar un jugo. Cuando desperté, me encontré en un cuarto, solo en ropa interior. Estaba empezando a reaccionar cuando personas usando máscaras de animales entraron. Estar rodeado por individuos enmascarados hasta ese momento fue lo más aterrador de mi vida. Sinceramente, pensé que me harían algo horrible, especialmente porque estaba en ropa interior, pero no pasó nada. Lo que hicieron fue sujetarme, y con una hoja de afeitar, me hicieron el mismo símbolo que había visto en los otros internos, el triángulo con un punto. Después de eso, me sentaron frente a una silla y una televisión, me ataron para que no pudiera desviar la mirada de la pantalla y empezaron a reproducir una serie de grabaciones torturantes. No quiero decir que lo que mostraron fue muy fuerte. El hombre en realidad solo estaba mirando directamente a la pantalla. Lo importante fue lo que el hombre dijo, porque todo fue hecho de tal forma que parecía que esa persona me hablaba directamente a mí. Creo que el personal del centro tenía todo bien estudiado para saber cómo dar golpes bajos a la mente. También pienso que tenían grabaciones diferentes para distintos tipos de personas, porque no creo que las palabras del hombre en la grabación tuvieran el mismo efecto en alguien con una vida muy diferente a la mía. Esa grabación de varias horas me quebró, atacó mi psicología, mi comportamiento, mi modo de pensar y me hizo sentir que todo lo malo que había pasado conmigo era mi culpa y que mi vida estaba un desastre porque yo era un desastre. Miré esa pantalla por al menos 24 horas y sentí algo romperse dentro de mi mente. Cada palabra que ese hombre decía penetró profundamente en mi cerebro. Creo que esa era la idea. Querían quebrarme. Después de eso, me soltaron, me dieron ropa, me alimentaron y me dejaron dormir en mi cuarto. Al día siguiente, no quería salir del cuarto porque me sentía vulnerable. Pero de madrugada, me sacaron a la fuerza, golpeándome y arrastrándome de vuelta a la TV. No podía gritar porque me taparon la boca y, mientras me arrastraban, rasgaron mi ropa hasta dejarme solo en ropa interior. Me amarraron a la misma silla y reprodujeron todas las grabaciones otra vez. Creo que esta rutina se mantuvo por 6 semanas o más. No recuerdo mucho de lo que pasó porque me estaban destruyendo desde adentro.
La única razón por la que sé que fueron al menos 6 semanas es porque cada vez que me llevaban de vuelta a mi cuarto, después de haber sido atado a esa silla, hacía una marca en la pared para contar las veces que me llevaban. En total, marqué 41 veces durante ese mes y medio. Presencié muchas cosas de las cuales fui recordando después que ocurrió algo. Hubo un incendio en la cocina. Las llamas se propagaron rápidamente, devorando las instalaciones. Claro que tanto yo como muchos de los internos sabíamos que esta era la oportunidad perfecta para escapar de aquel infierno. En vez de intentar controlar el fuego y ayudar a los otros a salir, varios de nosotros pasamos por la salida de emergencia para salir de allí. Como la mayor parte del personal salía por la parte delantera, escapamos por la parte trasera. Cuando salimos del centro, no nos dirigimos hacia la carretera, sino hacia la montaña. Claro, lo más lógico habría sido, ya que estábamos afuera, simplemente rodear el edificio y correr hacia la carretera, pero ninguno de nosotros estaba pensando con claridad en ese momento. Entonces, corrimos y penetramos profundamente en la montaña. La montaña nos llevó a una colina. En todo ese caos nos separamos. No sé qué pasó con los demás, pero me escondí en una zanja que encontré en el camino porque no quería subir la colina. Me quedé allí escondido en la zanja hasta que el sol se puso. Al anochecer, caminé hasta el otro lado de la montaña y, afortunadamente, encontré la carretera. Me quedé en el borde de la carretera hasta hacerle señas a un coche, y una pareja paró y me ofreció ayuda. No hicieron preguntas, seguramente sabían lo que había pasado en el lugar. Les pedí que me llevaran a la casa de mi familia, que no estaba tan lejos, y lo hicieron. Cuando volví a casa, les conté lo poco que recordaba. Pero, claro, no me creyeron. Mi familia creyó lo que se informó en las noticias locales. La noticia decía que varios internos se habían organizado para incendiar el lugar, pero la verdad es que no me importa si me creen o no. Lo único importante es que el lugar fue completamente destruido y, por lo tanto, no tuve que volver más. El pesadilla no terminó ahí, porque con el paso de los días comencé a recordar algunas cosas que ocurrieron durante las semanas en que fui sometido al lavado de cerebro. Las memorias que tengo y las escenas no tienen mucho contexto, son solo fragmentos. Para que se haga una idea, imagine que está viendo el tráiler de una película con muchas secuencias desconexas que no están necesariamente en orden o contexto. Pero aún así, pude reconstruir parte de lo que sucedió. Lo que puedo asegurar es que el centro de rehabilitación era solo una fachada para un culto. Como puede imaginar, hubo ciertos tipos de sacrificios, pero los miembros del culto nunca se ensuciaron las manos con sangre. Necesitaban chivos expiatorios para hacer el trabajo por ellos. Es ahí donde el símbolo del triángulo con un punto en el centro se vuelve relevante. Dentro del culto, este símbolo significa algo como permiso para romper las leyes de la naturaleza, lo que significa que aquellos que tienen el símbolo marcado en la piel pueden matar. Lo que hacían era escoger a las personas, tal como me escogieron a mí, romper nuestras mentes y dejarnos tan perjudicados que pudieran manipularnos sin que cuestionáramos nada. No entiendo mucho del tema, pero ahora entiendo por qué aquellos que tenían la marca se negaban a hablar de ello. Deben haber soportado cosas horribles sin poder hacer nada. Recuerdo algunas cosas que me obligaron a hacer. Arranqué dientes a más de una persona sin anestesia, removí uñas a la fuerza, quebré brazos y otras cosas que prefiero no mencionar. La persona a la que le hacía eso no moría durante el proceso porque en esas sesiones del culto había un médico encargado de mantenerlos vivos para que pudieran tener un espectáculo mayor. Creo que todas las víctimas eran personas secuestradas o sin hogar, profesionales del sexo, huérfanos, no lo sé. Lo importante es que hice cosas terribles con ellos y había personas observando desde algún lugar. También sé que, aunque no tuviera la intención de hacer eso y aunque fuera forzado, sé que lo hice y que Dios me va a castigar, porque cada vez que tengo pesadillas, me veo en el infierno siendo torturado de la misma forma. Cuando escucharán o leerán esta historia, todo empezó cuando un amigo cercano comenzó a comportarse de manera muy extraña. Aunque siempre había sido un buen amigo, algo en él estaba cambiando drásticamente. Intrigado y preocupado, le pedí que tratara de explicarme lo que estaba sucediendo. Durante esa conversación, reveló que estaba involucrado en un culto, lo que explicaba su comportamiento y su falta de sueño debido a los frecuentes encuentros que ocurrían en las primeras horas de la madrugada. A medida que mi amigo compartía más detalles sobre las actividades del culto, mi curiosidad crecía. Sugirió la posibilidad de que me uniera para experimentar todo por mí mismo, y bastante curioso, acepté la oferta sin entender completamente en qué me estaba metiendo. Mi amigo me preguntó si estaba seguro, y le dije que sí.
Tomó su teléfono y llamó a alguien de la secta para preguntar si podía traer a un posible nuevo miembro. Después de intercambiar algunas palabras, me dijo que habría una reunión la noche siguiente para que me evaluaran y tomaran una decisión. Esa noche, fuimos a un lugar fuera de la ciudad. Estábamos en la carretera a la izquierda que llevaba a la siguiente ciudad, y allí, en medio de la nada, tomamos un camino de tierra y viajamos un poco hasta llegar a un lugar que me dejó asombrado. Era lo que parecía ser un santuario gigante, más ostentoso que la catedral de mi ciudad. Entré y me encontré con imágenes de demonios adorando. Fui guiado a una sala donde pasé por lo que parecía ser un intenso interrogatorio, con preguntas sobre mis motivos para unirme, si ya pertenecía a otro culto y si era devoto de la muerte. Respondí con honestidad, explicando que mi único motivo era la curiosidad. Tras el extenso interrogatorio, salí de la imponente y desconcertante sala. Los miembros se reunieron nuevamente y comunicaron que sería aceptado en la comunidad, o como preferían llamarlo, en la iglesia, aunque claramente era un culto. No pasó mucho tiempo antes de que vehículos de todo tipo comenzaran a llegar. Vans, coches, fue una visión extraña. Esperaba ver personas con capuchas negras y escenas dignas de una película, pero no fue así. Eran solo personas normales que venían a participar en el evento. Cenamos y, al final, mi amigo me llevó de vuelta a casa y me dijo que habría otra reunión en 2 días. A lo largo de los meses, mi amigo me explicó sobre la estructura y actividades internas. Descubrí que había diferentes categorías y que las prácticas se dividían por etapas. Durante los años que frecuenté ese lugar, presencié y viví experiencias que considero perturbadoras para muchos. Para no extenderme demasiado, comenzaré con rituales que podemos considerar leves, como sacrificios de animales. No entraré en detalles específicos, pues fueron bastante extraños. Hubo sacrificios de gallinas, cabras y otros animales como parte de las actividades que realizábamos. Una de las preguntas que me hice dentro de la secta fue el motivo de tales sacrificios, a lo que me informaron que cada entidad tenía su forma de culto. Algunos exigían sacrificios, otros solo pedían sangre, y algunos otros aceptaban ofrendas más comunes, como dinero, por ejemplo. Había una figura de Santa Muerte asociada a la abundancia y a la ausencia del mal, donde las personas generalmente dejaban dinero como ofrenda. Con el paso de los años, fui subiendo gradualmente de nivel. Cada año aprendía nuevas prácticas y rituales. El culto tenía valores que de hecho diferían de muchos mandamientos de las iglesias más convencionales. A lo largo de mi trayectoria, conocí maestros que, a diferencia de los líderes, tenían la tarea de enseñar y guiar. En una ocasión, unos 5 o 6 miembros, incluyendo a mí, tuvimos la opción de someternos a ciertos rituales intensivos durante 1 año y medio para prepararnos para lo que llamaban la Gran Revelación. Todos dijimos que sí, claro. El proceso fue muy intenso y no estoy orgulloso de lo que voy a decir, pero participé en un sacrificio humano y no fue agradable. Pasó 1 año y medio y nos dijeron que seríamos llevados a la ceremonia para la que nos estábamos preparando. Fuimos hasta la parte más alejada del templo, donde nunca había estado. Al entrar, encontramos una habitación. Había una especie de trampilla en el suelo que llevaba a una escalera que descendía hasta una caverna. Después de caminar un poco, llegamos a lo que parecía ser un arco, 2 pilares de madera unidos por huesos en la parte superior. No había diferencia visible entre estar de un lado u otro, era una caverna. La única cosa en ambos lados era roca y no había puertas. Llegamos al arco y recibimos vestiduras especiales, luego pasamos por debajo. Mientras continuábamos caminando, una de las personas que nos guiaba aclaró que al llegar al lugar designado estábamos absolutamente prohibidos de hablar y no podíamos hacer ningún ruido con la boca. Cuando llegamos al final de la caverna, había una silla vieja y desgastada. Alrededor de ella, había otros miembros parados, ropa de niños y otros detalles que me gustaría nunca haber visto. Pero ya te imaginas lo que es. Detrás de la silla, esculpida en la roca, había una estrella pintada de rojo. Nos dijeron que el hecho de estar allí indicaba que entendíamos el propósito de esa cátedra y que, si queríamos dar el siguiente paso, tendríamos que comprometernos a obtener un sacrificio cada año. En ese momento, asqueado, tuve ganas de huir, pero sabía perfectamente lo que sucedía con las personas que dejaban la secta. Y sí, quienes vieron lo que yo vi acababan muy mal. Ni siquiera quería imaginar lo que harían conmigo si decía que no quería continuar. Así que, como todos, me comprometí a cumplir lo que pedían. Y para formalizar el compromiso, hicimos un pequeño pacto de sangre y comenzamos nuestra marcha de regreso. Al salir de la caverna y llegar al salón principal del templo, es decir, la sala de comedor,
los miembros más graduados del culto nos esperaban. Nos felicitaron, cenamos y todos fueron a casa. Después de ver lo que vi, no pude dormir durante unos 3 días hasta que me desmayé de agotamiento. No podía aceptar lo que había sucedido y estaba decidido a distanciarme del culto, aunque no sabía cómo. Sabía que no podía salir abruptamente, pero lo que podía hacer era encontrar una salida para distanciarme gradualmente, de forma amigable y sin levantar sospechas. Lo que necesitaba hacer era encontrar una manera de que mi trabajo me transfiriera. Como era un empleo prestigioso, le dije a los miembros del culto que me mudaría y trabajaría en otro estado. De esa forma, no estaba huyendo. Tengan en cuenta que, incluso estando lejos del culto, tuve que seguir frecuentando el templo durante más de un año. Lo que hice fue espaciar el tiempo entre las visitas hasta que dejé de volver completamente. No pareció que intentara huir. Se supone que todavía formo parte de la secta porque nunca me fui oficialmente. Simplemente no los he visto en 3 años y, honestamente, creo que es mejor así. Estaba pasando por una depresión devastadora después de descubrir que Laura, con quien había estado durante 4 años, me estaba engañando con alguien de su trabajo. Me dolió enfrentar la realidad de que mis esperanzas y sueños habían desaparecido abruptamente. Intenté mantener mi mente ocupada con el trabajo para evitar pensar en lo peor. Lidiar con pensamientos destructivos fue un desafío, y después del trabajo, ahogaba mis penas en alcohol para intentar olvidar las heridas que Laura me había causado. Así transcurrieron mis días, patrullando un barrio rico como policía y cuestionando por qué Laura me había traicionado de esa manera. Al enterarse de mi situación, mis colegas trataron de animarme y ocasionalmente me presentaban a algunas de sus amigas. Sin embargo, en ese momento, no tenía ganas de conocer a nadie más. Me sentía humillado y sin ganas de vivir. Una noche, mi compañero de patrulla y yo paramos a cenar cerca de una tienda de conveniencia, y fue ahí donde la risa de una chica con uniforme de tienda me llamó la atención. Me giré y la vi, Perla. Siempre le pedí que dejara el trabajo, pero ella nunca quiso. Continuó trabajando en la misma tienda cerca del restaurante donde solía cenar con mi compañero de trabajo. Perla me enviaba diariamente 2 mensajes, uno cuando salía de casa para trabajar y otro al final de su turno para que la fuera a buscar. Una tarde, el mensaje de que había llegado al trabajo nunca llegó, lo que me puso ansioso y nervioso. Mi compañero intentó calmarme sugiriendo que simplemente se había olvidado o que su teléfono estaba sin batería. Cuando tuve la oportunidad durante la patrulla, desvié nuestro camino para ir a la tienda. Si ella estaba allí, me sentiría aliviado y seguiría con mi trabajo. Sin embargo, no estaría compartiendo esta historia contigo si ese fuera el caso. Al llegar, me informaron que no había ido a trabajar ese día, y fue entonces cuando mi corazón se hundió. Llamé a sus padres, pero no sabían nada. No pude continuar con mi turno, así que fui a casa de sus padres y desde allí comencé a llamar a nuestros amigos en común y a policías fuera de servicio para que me ayudaran a iniciar una búsqueda. Informé a mi jefe, pero sabía perfectamente que no podrían priorizar mi situación. La ciudad estaba pasando por una guerra política exagerada y cualquier cosa era motivo de conflicto. Durante esas 8 horas, mis colegas fuera de servicio o sin tareas me ayudaron a buscar a Perla. Hablamos con los vecinos, visitamos hospitales de nuestra ciudad y alrededores, pero no encontramos nada. Pasadas las 8 horas, se iniciaron oficialmente las búsquedas con llamadas a comisarías de otras ciudades. Sabía que cada minuto algo estaba terriblemente mal, y mi ansiedad y desesperación solo se intensificaban. En las primeras 24 horas, confirmamos que no estaba en ningún hospital de las 4 ciudades más cercanas ni en ningún morgue. Poco tiempo después, llegó una llamada a la casa de los padres de Perla. La persona que llamó dijo haber visto a una joven con rasgos similares a los de Perla siendo llevada. Estaban caminando cuando un vehículo bloqueó su camino. 2 hombres bajaron, la agarraron por el cuello y la metieron en el coche. La persona dijo que era un SUV gris con 2 puertas y un maletero grande. Lo último que mencionó antes de colgar fue la dirección que tomó el SUV, hacia la autopista que lleva a la zona este de la ciudad, una zona menos urbanizada con calles sin pavimentar y pocos semáforos, un lugar muy aislado y olvidado por Dios. A diferencia de lo que podrías imaginar, no era un lugar conocido por su presencia criminal, por lo que me pareció extraño. Esa llamada ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, y los padres de Perla me llamaron de inmediato. Como ya era tarde, no quería molestar a mi jefe, así que avisé a mis colegas que sabía que me apoyarían. Los 6 acordamos encontrarnos en una tienda de conveniencia cerca de la autopista y fuimos en caravana hasta el barrio. Obviamente,
no en nuestros coches de patrulla, sino en nuestros vehículos personales. Apenas habíamos entrado en uno de esos barrios cuando un SUV gris con 2 puertas y un gran maletero pasó rápidamente junto a nosotros. Dada la hora y la ubicación, decidimos seguirlo. Cuando notamos que el vehículo comenzó a reducir la velocidad, mantuvimos nuestra velocidad y lo adelantamos intencionalmente. Si el coche estaba reduciendo la velocidad, era porque estaba a punto de girar hacia una carretera sin salida que llevaba a una zona de terreno no urbanizado. Cuando miramos hacia atrás, el SUV ya había avanzado por el camino de tierra, pero no nos preocupamos por eso. Dejamos 5 coches en el camino y los 6 nos subimos a un solo vehículo y seguimos por la carretera con las luces apagadas. En los primeros metros, tuvimos que acelerar un poco para alcanzarlo, manteniendo solo las luces traseras a la vista. El SUV entró en lo que parecía ser una especie de propiedad y nos detuvimos a unos 300 metros de distancia. Bajamos y fuimos a investigar a pie. Comenzamos a rodear los muros de la propiedad, buscando cualquier abertura, aunque fuera pequeña, para mirar adentro. Sin embargo, no encontramos nada alrededor. Obviamente, no podíamos simplemente mirar por la puerta, así que alguien sugirió que subiéramos a una altura para ver desde la distancia. Encontramos un árbol alto y uno de los chicos subió. No estuvo allí más de 30 segundos cuando nos dijo que algo extraño estaba ocurriendo en ese lugar. Había chicas atadas con los rostros cubiertos y al menos 9 personas con armas largas. Nosotros teníamos armas, pero solo pistolas, y sabíamos que si intentábamos algo, acabaríamos muertos. No estaba seguro de qué hacer y trataba de entender qué estaba pasando. Ni siquiera sabía si Perla estaba entre las chicas de la propiedad, pero si había la más mínima posibilidad, haría todo lo posible para ayudarla a ella y a las demás personas allí. Todos volvimos al coche. Mi compañero llamó a algunos superiores y, 20 minutos después, llegó un equipo de fuerzas especiales. Explicamos la situación e invadieron usando un camión para derribar la puerta de la propiedad, seguidos por otros 2 camiones. Hubo muchos disparos y todo terminó en menos de 5 minutos. Uno de los superiores nos hizo señas y corrimos hasta allí, sobre todo yo, dirigiéndome directamente hacia donde estaban las chicas. Antes de que pudiera llegar a ellas, 2 de sus hombres me detuvieron y dijeron: mira, ¿no quieres ver esto? Cuando dijeron eso, mi sangre se heló porque me di cuenta de que las chicas ya estaban muertas. Mi compañero me alcanzó y vio lo nervioso que estaba. Me preguntaron qué estaba pasando y por qué estaba tan nervioso. El líder de esos tipos vino y dijo que me dejaran ver. Y sí, allí estaba Perla, en las mismas condiciones que las otras mujeres y un chico. Ella había sido estrangulada, pues tenía marcas de manos alrededor del cuello, con los ojos aún abiertos. Parecía que había luchado hasta su último aliento. Todas las mujeres tenían marcas de quemaduras horribles en los pies. Aparentemente, las habían obligado a caminar sobre algo caliente. Me sentí enfermo por el shock, estaba destrozado y caí al suelo llorando. Mientras estaba allí, debajo de un coche en la propiedad, sacaron a un hombre que estaba escondido. Estaban a punto de dispararle cuando recibió la orden de venir y le pidieron que revelara qué demonios estaba pasando allí. Nunca usó la palabra culto, secta o algo similar. Solo dijo que había un grupo de personas reunidas para realizar misas en honor a su Dios. Independientemente de su negación, era obvio que era un culto. El hombre continuó hablando, mencionando que la propiedad se utilizaba no solo para ese fin, sino para otras actividades que no puedo detallar aquí. Reveló que no eran solo ellos y que tenían aliados en altos cargos. Estaba consumido por la ira, quería quitarle la vida, pero tuve que contenerme. Honestamente, estoy muy agradecido porque, aunque no pude salvar a Perla, al menos pude recuperar su cuerpo y darle un entierro adecuado. Han pasado algunos años y aún estoy solo. Creo que es mejor así. Las 2 mujeres que amé en mi vida se fueron, ambas de manera dolorosa. Actualmente estoy intentando adoptar un niño y espero que me traiga algo de alegría.